Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos otra vez. Nuestra invitada de hoy es Elizabeth Viera Talbot, que es teóloga y directora del programa Jesús 101. Posee un doctorado en investigación bíblica y es autora de varios libros. Elizabeth, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Como nos conocemos desde que ella era niña, voy a permitirme llamarla de tú. Por supuesto. Sí, gracias. Una pregunta que nos hacemos los seres humanos desde el principio prácticamente es si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento, el dolor, la muerte? ¿Por qué estamos en este lugar que algunos llaman un valle de lágrimas? Y hoy queremos hablar contigo, Elizabeth, acerca de este tema importante que tocas en uno de tus libros, Sorprendidos por Amor, que he leído con mucho interés y que realmente me tocó el corazón. El libro comienza de una manera impactante con un escenario que nos toca a todos de cerca. Háblanos del comienzo de la historia que cuentas. Bueno, yo comienzo el libro diciendo, ¿qué harías tú si... digo yo, me traje una muñeca. Bien. Diciendo, ¿se acuerdan la primera vez que vieron a su bebé en el hospital cuando se lo dieron? ¿Y qué padre no recuerda ese momento, no? Cierto. Y después seguimos con, ¿qué harías tú si tu hijo fuera secuestrado? Que irías a cualquier parte del mundo, harías lo que sea necesario, subirías cualquier montaña, cruzarías cualquier río. Y al entender eso, ¿qué haría un padre, una madre por un hijo? Empezamos a tener un poquito de vislumbre de lo que ha hecho nuestro Padre Celestial cuando sus hijos fueron secuestrados. Sí. Y entonces, ¿cómo relacionas eso con el relato del comienzo de la Biblia, del libro del Génesis? Sí, por eso es muy importante entender que los primeros 2 capítulos del Génesis nos dan lo que era el ideal de Dios, ¿no? Inclusive cuando uno tiene una pregunta ética o moral, vaya a los primeros 2 capítulos de Génesis porque ahí está siempre lo que es el ideal de Dios, ya sea de dieta, de matrimonio, de cómo tratar a los animales, todas estas cosas, ¿no? Y lo que él deseaba, cómo él hizo todo, creó todo hermoso para los hijos, pero no termina la Biblia en el 2º capítulo de Génesis, ahí empieza, ¿no? Porque en el 3er capítulo justamente viene el secuestrador y los convence a los hijos de Dios a ir con él. Una cosa que me llama la atención es que el Génesis dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Es muy interesante la palabra que usa el hebreo aquí para imagen. Fíjese que en el capítulo 1, versículo 26 y 27 del Génesis, es el único diálogo divino, le llamamos, que está en el plural. Que la Trinidad para un momento y dice, hagamos a la raza humana a nuestra imagen. No hay ninguna otra cosa en toda la creación hecha a la imagen de Dios, solo el ser humano, ¿no? Y esa palabra imagen se va a usar más tarde en el Génesis 5.1 cuando Adán va a tener un hijo a su imagen, la misma palabra. Así que Dios decide tener hijos a su imagen. Eventualmente Adán tendrá hijos a su imagen, usted tiene hijos a su imagen, que eso nos pone un poco nerviosos. Sí. Así que Dios decide poner en el hombre la posibilidad de recrear a la humanidad, le comparte su dominio Dios sobre los animales, sobre el mundo y recrear la raza humana, ¿no? Puede tener también algo que ver con la posibilidad de que así como Dios toma decisiones, capacita a sus criaturas a que también tomen decisiones, que son seres
que son seres libres, y ¿verdad? pensantes, Que ¿no? piensan. Hay muchas cosas de Dios que se le da al hombre, inclusive la oportunidad de vivir en comunidad refleja la Trinidad, justamente. Hay muchas cosas dentro del hebreo que después se van a usar aún en el primer casamiento que tenemos en el capítulo 2, donde dice que fueron uno. Es el mismo nombre, misma palabra que después se dice en el Deuteronomio, Dios es uno. Se usa la misma palabra que el hombre y la mujer sean uno. Así que muchas cosas de la imagen de Dios, el dominio, en este caso recrear, pensar, hacer decisiones, inclusive vivir en comunidad como en el matrimonio, como es la Trinidad tan cercana, muchas cosas de la imagen de Dios que se le dieron a la raza humana, ¿no? Y tú, con el conocimiento que tienes, le encuentras mucha riqueza a ese pasaje que a veces uno pasa por encima un poquito rápido, ¿no? Sí, es muy importante lo de la semejanza de Dios. Todo este librito que escribí de Sorprendidos por Amor se va a basar en un tema del que vamos a hablar en un momento, que tiene su comienzo en el hecho de que somos la única cosa en la creación, la única parte que fue hecha a la imagen de Dios. O sea que al hacernos a su imagen se forma un vínculo que no tiene con ninguna otra cosa, ¿no? Qué hermoso. Ahora, en este librito también tú describes una experiencia dramática de tu niñez. ¿Quieres contarnos? ¿Tiene que ver con el secuestro? Sí, sí, a ver. Tengo una o dos de esas, pero la que cuento en el librito aquí es, mi papá era un dirigente eclesiástico y en aquel tiempo en Argentina, de donde soy, había muchos problemas políticos y él era uruguayo. Sí. Y entonces teníamos esos grupos de montoneros, de esto, lo otro en aquel tiempo. Y un día llegó una carta anónima a su oficina diciéndole que le daban 24 horas para dejar el país porque él era uruguayo, estaba trabajando en Argentina. Y que si no iban a secuestrar a su única hija Elizabeth. Y recuerdo ese tiempo porque tuvieron que avisar a toda la escuela, todo, nadie me podía venir a buscar, solo mi papá y mi mamá, ningún pariente, ningún amigo, nadie, no me dejaban caminar en la calle porque había una amenaza de secuestro. O sea, ahora te sonríes, pero debe haber sido una cosa terrible para tus papás. Sí, yo era una niña pequeña todavía, estaba en primero o segundo grado, y me acuerdo sus rostros de preocupación y de decisión, ¿no? Oraron, decidieron no irse del país, pero bueno, estaba eso, ¿no? Ahora, tú relacionas eso con algo que ocurre, el momento, tú lo llamas el momento más triste de la historia del mundo. Sí. Háblanos de eso. Bueno, el capítulo 3 de Génesis justamente es el momento en el que entra el pecado, viene el secuestrador, la serpiente antigua que viene y decide hablarle. Yo siempre uso muñecos porque me imagino un padre pensando en un bebé, en un niño, que venga un secuestrador y le diga, que tu papá te dijo que eso no, yo tengo cosas mucho mejores para ti, ven conmigo y vienes conmigo vas a ver cosas hermosas. Así fue el uso de las mismas tácticas que usan los secuestradores hoy. Y los hijos de Dios eligieron seguir al secuestrador y ese fue el momento más triste de la historia de la humanidad. Háblanos un poco más de este enemigo, de este secuestrador. ¿Cómo lo presenta la Biblia? ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, bueno, por supuesto de esto hay, en la parte académica hay muchas versiones, pero los que somos académicos tradicionales, ¿no? Sí. Vemos aquí a Satanás, ¿no? Al adversario de Dios. Inclusive al final de la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, se desenmascara, dice, el diablo, la serpiente antigua. Correcto. Así que habla de la serpiente que está aquí, ¿no? Del dragón, esa persona que estaba en contra de Dios. Y va a usar las tácticas, va a exagerar, va a mentir, va a decir que lo que dijo Dios no es verdad, va a usar todas las cosas que ahora usan las personas que secuestran niños. Y yo digo, qué interesante pensar que Dios le había dado un paraguas moral, yo siempre le digo, diciéndole, si ustedes se quedan acá está todo bien, pero como son seres pensantes, ustedes pueden decidir salirse de ese paraguas moral que Dios les ha hecho, ¿no? Sí. Y ellos decidieron irse. Y las consecuencias son lo que tenemos ahora, ese mal con el que empezamos el programa, ¿no? ¿Por qué existe el mal? Es interesante que en la Biblia las primeras 3 cosas que pasan después que ellos se dan cuenta,
es miedo, vergüenza, y empezaron a culparse el uno al otro. Miedo de Dios, que nunca había sido así, porque Correcto. ¿quién tiene miedo del que lo hizo a su imagen, no? Sí. Después, vergüenza, quisieron taparse en lugar de volver a Dios, decirle, perdimos lo que nos habías dado, danos de vuelta. Sí. No, dijeron, vamos a tratar de hacer nosotros. Y después empezaron a culpar el uno al otro, que todavía sigue eso en el mundo, ¿no? Qué comienzo trágico. Pero antes de avanzar, a nuestra audiencia le interesará saber un poquito más acerca de ti, Elizabeth. Tú mencionabas que naciste en la Argentina, te criaste allí. ¿Qué tareas desempeñaste después? ¿Cómo llegaste a ser profesora de Biblia y teóloga? Mire, le tengo que decir desde el principio, yo creo que Dios pone un llamado desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Porque yo vengo de la parte hispana, latina, donde yo no había visto pastoras. Sí. Yo llegué a ser ministro aquí en este país de Estados Unidos, pero desde que tengo 3 años ponía todas las muñecas y les predicaba. Y mi mamá se iba y decía, jugaba, como... No, yo les quería predicar, así que yo creo que hay algo que Dios ya pone, ¿no? Ajá. Hice profesorado de música, trabajé en el mundo de los negocios 15 años y después me llamaron al ministerio tiempo completo. Una vez que entré a eso hice 2 maestrías, después me enamoré de la Biblia, de los lenguajes originales, dije no, tengo que saber más de esto, así fue como hice el doctorado, enseñé algunos años en la universidad y aquí estamos con el Instituto Jesús 101, que es... Háblanos acerca de ese instituto, ¿en qué consiste y qué tipo de actividades realizas? Veo que has publicado libros. Sí, tenemos muchísimos libros. Sí. Bueno, es un ministerio de medios de comunicación de la división norteamericana, que es la Iglesia Adventista en Estados Unidos Sí. y en Canadá. Y nos dedicamos a hacer programas de televisión, de radio y toda clase de cosas para que la gente pueda entrar un poquito más profundo, con un poco de información académica, para que diga, wow, yo leí ese versículo muchas veces y nunca me había dado cuenta de eso, para que encuentren a Cristo en cada capítulo de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Esa es la misión de este. Y tú tienes una pasión, ¿eh? Oh, Tú tienes muy grande. una pasión. Sí. Jesús y eso de 101. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí. en inglés, el Jesus 101 quiere decir introducción a algo, introducción a Jesús en este caso. Acá en el colegio, cuando la gente va al college, Sí. toman matemática 101 antes de tomar matemática 201, ¿no? Sí. Quiere decir introducción a Jesús y lo hacemos un poquito más profundo para entender que toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla del plan de la redención a través de Cristo. Sí. Bien. Estamos muy interesados en lo que va a venir ahora, así que vamos a hacer un breve paréntesis en nuestro diálogo con Elizabeth y con su pasión por Jesús, el centro de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Exacto. Así que no se vayan, que pronto regresamos en unos pocos segundos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Gracias, estimados televidentes, por seguir en sintonía con nosotros y este diálogo que estamos teniendo tan interesante con Elizabeth Viera Talbot, teóloga, estudiosa de la Biblia, amiga de Jesús. Ahí está. Sí. Esa es mi principal identidad. Correcto. Estábamos hablando de este drama que ocurre en este jardín perfecto. Desobediencia, temor, vergüenza, echarse las culpas unos a otros. Y en medio de ese momento de tristeza viene un pasaje clave que está en Génesis 3:15 y que voy a leer en esta versión moderna. Dice el Génesis 3:15, haré que tú, está hablándole Dios a la serpiente, tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú, le dice a la serpiente, le morderás el talón. Que
llena de ideas este pasaje. Sí, A la ver. verdad que increíble. Muy interesante la versión que usted puso, Sí. porque quizás es más clara que la que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, Lo primero para mí es el hecho de que este es el principio del resto de la Biblia. No existiría la Biblia, ni la redención, ni el pacto si no tuviéramos esta promesa. Porque hasta ahora tenemos simplemente 2 capítulos que dicen lo hermoso que era todo y que vino el secuestrador y los hijos de Dios se fueron con él. Pero aquí tenemos el comienzo de lo que llamamos el pacto. Cuando Dios le habla a la serpiente. Muchos creen que Dios le dio el pacto a Adán y Eva, pero lo dio en la presencia de Adán y Eva y se lo dijo a la serpiente. Y en realidad es tan fuerte el idioma hebreo en esto. Dice, te aplastaré la cabeza, le dice Dios. Es como si usted secuestraron a su hijo y usted le está diciendo al secuestrador, no te vas a salir con la tuya. Yo vengo y voy a hacer lo que sea necesario para tener mis hijos otra vez. a rescatarlo. Sí, y te vamos a aplastar la cabeza, no creas, sí, tú nos vas a herir, nos vas a morder el talón, pero este es el final, es como, lee mis labios, Sí, te aplastaré la cabeza. O Así sea, que, te destruiré. sí, te digo cómo termina esto, le dice Dios. Ajá. ¿Qué más ves en este pasaje? Porque aquí hay un descendiente, ¿verdad? Claro. ¿Hacia dónde apunta eso? Exacto, y entonces aquí tenemos la palabra descendencia o semilla, de ti saldrá, vendrá eventualmente. O sea que ya sabemos que el Redentor tendrá un componente humano porque es descendiente de la mujer. Así que ya vemos la encarnación de Cristo ya desde aquí. Así Bien. que muy interesante. Y por supuesto para ellos, para hablar de lo que usted habló al principio, la palabra dolor se usa para ambos, Adán y Eva. De ahora en adelante tendrán dolor. Ella tendrá dolor teniendo familia, él tendrá dolor, la misma palabra se usa para los dos, cultivando la tierra. Ya las cosas no están como eran antes porque ahora son mortales, pero tenemos una salida y es que vendrá un Redentor que tomará esa muerte sobre sí mismo para que nosotros nuevamente podamos ser eternos como éramos antes de esto, ¿no? Gloria a Dios. Sí, Qué gracias a hermoso. Dios por esa verdad. Si no, Sí. ¿qué haríamos cada vez que un ser querido muere, no? Ahora, tú has estado trabajando bastante en base a una palabra hebrea. Sí. Quisiéramos que nos expliques un poquito eso, a ver. Mire, mi vida entera y mi ministerio y cómo me relaciono con Dios cambió desde que yo aprendí este concepto que le voy a decir ahora. A ver. Esta es la palabra, vamos a ponerla aquí, traje una señal que uso mucho, es el Goel. Es como Noel de Navidad, Sí. pero con G, Ajá. Goel. Esta palabra, una vez que la entendemos, nos cambia la imagen que tenemos de Dios para siempre. Y le voy a decir un poquito lo que quiere decir. El Goel quiere decir el pariente cercano redentor. Ajá. El pariente cercano redentor. Es el que podía hacer algo por el pariente que nadie más podía hacer. Y entonces vamos a ver qué funciones tenía el Goel, porque la Biblia va a hablar de que Jesús es nuestro Goel. A ver, explícanos eso. Incluso que- lo vamos a proyectar aquí para Sí, acompañar. mire, tenía varias funciones, pero las 4 que hablo en este librito de Sorprendidos por Amor son, primero de todo, el pariente cercano redentor era el único que podía pagar el precio de un pariente que se entregó como esclavo porque tenía una deuda y no la pudo pagar. Solo el Goel podía venir y pagar el precio y decirle, eres libre. Rescatarlo. Rescatarlo y Librarlo. librarlo pagando su precio. Bien, Ok. bien. La segunda función era, si usted perdió su propiedad, por ejemplo, porque no pudo pagar su campo o su casa, el Goel podía venir y pagarlo y la recuperaba la tierra. Tercero, tenemos varias, aparte de las 4 que vamos a mostrar, pero el tercero era que podía aparecer en un juicio para estar seguro que se hacía justicia para el pariente y aparecer en lugar del pariente en la corte. El cuarto tenía que vengar su sangre, tenía que si había sido, por ejemplo, muerto injustamente. Por eso existían las ciudades refugio, porque el Goel tenía que perseguir al que lo había matado a su pariente hasta que vengara su sangre, ¿no? Y hay más roles, más funciones, por ejemplo, se casaba con la viuda del hermano, porque si el hermano había muerto sin descendencia,
el primer hijo que tenían con el nuevo esposo, llevaba el nombre del hermano que había muerto, para que no se haya muerto sin descendencia. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Correcto, sí. Bueno, me alegro que me lo preguntaron. Sabe que en el Antiguo Testamento, Cristo, el que iba a venir, el Redentor, cada vez que vemos la palabra Redentor en el Antiguo Testamento, en realidad es Goel, es pariente cercano Redentor. Cuando Dios nos creó a su imagen, se obligó a sí mismo a rescatarnos porque es nuestro pariente más cercano. Amén. Entonces, el nombre que se le da al que iba a venir en el Antiguo Testamento es Goel. Jesús vendría a pagar nuestro precio y hacernos libres. Iba a venir y rescatar nuestra tierra. Por eso la tierra nueva será aquí, porque Él la rescató, la volvió a comprar. Aparece en la corte en nuestro lugar. Vengará nuestra sangre al fin del tiempo. Por eso va a destruir a Satanás para siempre. Y compró descendencia para Dios de una raza que estaba muerta. Porque éramos mortales, y Él compró descendencia. Por eso Isaías 53 dice, verá su descendencia y estará satisfecho. Así que Jesús es el Goel. El pariente cercano que nos rescata. Y que hace todas esas cosas. No solamente pagó nuestro precio, sino que volvió a tener nuestra tierra, aparece en la corte en lugar de nosotros, venga nuestra sangre y tiene descendencia para Dios de una raza que había estado muerta, pero ahora tiene eterna salvación. Qué cosa más linda, sí. Sí, es increíble este concepto. Ahora, tú mencionas incluso otra historia personal allí en tu libro, que alguien te vino a rescatar cuando eras niña. A ver, ¿qué pasó ahí? Sí, en realidad mi pobre madre me rescató muchas veces. Me caía en las piscinas, me pasaba de todo. Pero una vez tuve una situación muy grande, y es que estábamos en La Pampa, Argentina, mi papá era evangelista, nosotros íbamos con él, yo soy única hija, así que era chiquitita, estaba con ellos. Y un día mi mamá anunció que iba a pedir prestado una bicicleta. Salimos a los campos de trigo de La Pampa, ahí en Argentina. Y de repente se puso un poquito raro el caminito y yo me empecé a caer, pues yo estaba atrás de ella, ¿no? Ella iba manejando, yo era pequeña, así que... Sí. Y mi mamá dijo, enderezate que te vas a caer. Y en ese momento empecé a llorar, pero a llorar así desesperadamente como me pasaba algo terrible, ¿no? Y ella paró la bicicleta y no veía nada. Me sacó la media y la mitad de mi pie salió con la media. Ay. Porque yo había metido el piecito entre los rayos de la bicicleta. Estábamos en el medio del campo, a kilómetros del pequeño pueblo que ni siquiera tenía un hospital, tenía un dispensario, ¿no? Y yo me estaba desangrando, me iba a morir ahí en el medio del campo. Así que mi mamá me sentó en la silla principal, agarró el manubrio y creo que Dios le dio fuerza para correr todos esos kilómetros, llevando la bicicleta de vuelta. Mire, gracias a Dios, aquí estoy. Entonces, tú lo conectas con esa historia de cómo terminará la historia, o sea... Bueno, en realidad la conecto con un ladrón en la cruz, que también está discapacitado espiritualmente y emocionalmente. Yo ahí me quedé discapacitada, sin pie, no podía pedalear, no podía hacer nada. El ladrón en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 33 al 43, Dios le promete al que está más discapacitado, que va a estar con él en el paraíso. Y es la única vez que Jesús usa la palabra paradeiso en el griego, en todos los evangelios, que es la misma palabra que en el Antiguo Testamento que fue traducido al griego se usa para el paraíso de Génesis 2. Del Edén. Del Edén, la misma palabra. Y Jesús ahí le promete a uno que está completamente discapacitado, moralmente, emocionalmente, espiritualmente, que estará en el paraíso, porque en ese momento Él estaba abriendo nuevamente el camino al paraíso que había sido cerrado, y hasta aquí está el pariente más cercano, muriendo al lado de Él, diciéndole, no te preocupes, yo estoy pagando tu precio, tú estarás nuevamente en el paraíso. Es una cosa hermosa, y eso me lleva a este pasaje final de Apocalipsis, ¿no?, donde termina la historia y donde ves tú una simetría. Lo voy a leer. El ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida que daba fruto cada mes, es decir, 12 veces al año.
y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Tú ves una simetría del Sí. principio al fin. Sí. Explícanos eso. Los primeros 3 capítulos Sí. del Génesis se van a revertir exactamente en el mismo orden en los últimos 3 capítulos A del ver, Apocalipsis. explícanos, sí. Esa palabra en la parte académica la llamamos inclusio. Inclusio. Sí. Inclusio quiere decir que algo empieza y termina de la misma forma. Y la Biblia toda es como un sándwich literario. Ajá. Así que fíjese, Génesis 1, Dios crea Sí. todo, sí. ¿no? En Génesis 2, Dios está con sus hijos nuevamente. Génesis 3, entra el pecado. Sí, Ahora nos vamos al final. sí, Apocalipsis 20, termina el pecado para siempre. Se Sí. destruye a Satanás. sí. Apocalipsis 21, Dios está nuevamente con sus hijos. Apocalipsis 22, nuevamente la recreación, otra vez el árbol de la vida. Estábamos el árbol de la vida, y Dios pudo redimir la raza humana. Qué cosa más hermosa. A algunos les gustaría saber cómo conseguir un ejemplar, Sorprendidos por Amor. Vamos a proyectar en la pantalla www.jesus101.tv. Si usted quiere tenerlo inmediatamente de una forma digital, también puede ir a Amazon y poner Sorprendidos por Amor. También está allí, lo pueden bajar en sus tabletas o en sus teléfonos. Bien. O sea, ¿Tienes alguna historia cortita? Nos queda un minuto nomás de cómo has visto en tus viajes, en tus conferencias, alguna transformación de alguien que capta esta verdad de un Jesús redentor. mire, lo tengo, me acuerdo de un joven en Irlanda que Sí. estaba muy frustrado con la iglesia, estaba yéndose de la iglesia porque le habían presentado un Dios terrible que estaba esperando para castigarlo nada más. Encontró este tema del Goel y dice que le transformó la vida, que él estaba en el gimnasio. Nosotros tenemos todos los días devocionales, ¿no? Sí. Escuchando nuestra radio, dice que se puso a llorar, la gente pensó que se había estirado un músculo Ajá. en el gimnasio, dice, pero yo estaba llorando al entender qué maravilloso y amoroso es Dios, cómo Él hizo cualquier cosa que sea necesaria por mí. Dice, yo ya no puedo hablar de esto sin emocionarme. Y empezó a predicar por todo el país de Irlanda. Le mandamos cientos de estos libros. Le cambió su vida espiritual, porque es muy diferente entender un Dios tan apasionado, que fue Él el que vino hacia nosotros, que pensar en un Dios lejos que no quiere saber nada con nosotros, ¿no? Gracias, Elizabeth, por venir. Sí, cómo Gracias no, por feliz de estar rescatar aquí. este pasaje tan hermoso. Y a nuestra audiencia la seguimos conversando en la próxima entrevista. Que el Señor los bendiga abundantemente. Que este Jesús sea tu amigo. Adiós.